Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Encontraron a Wally? No, yo. ¿No está? El problema es que cuando uno empieza a ver todos los robots, por lo menos yo que soy geek, digamos, uno empieza a decir, ah, mira, y ese, ah, mira, y ahí está Eva, y ahí está el de, uy, ese es qué sé yo, de la autopista intergaláctico, etc. Ah, ¿este es el láser? Ah, sí. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Después, si quieren, le digo dónde está. Cuando Alex me extendió la invitación, para mí fue súper choro, porque he visto muchos de los TED, soy fan de Ken Robinson, como buen educador, y al principio pensé, bacán, quizá me ponga un poco nervioso, estoy un poco nervioso la verdad, pero lo que espero en esta charla es contarles lo que yo he aprendido desde que me hice profesor. Y tengo el iPad acá porque necesito ir mirando también la presentación. ¿Okay? En el momento que usted ve este programa de televisión, técnicos de la NASA en Pasadena, California, rastrean dos naves muy pequeñitas. Desde mediados del año 1967, estos técnicos están las 24 horas del día junto a las consolas de comando para tener contacto con los dos robots espaciales que se encuentran en este instante a una distancia que equivale a 400.000 veces el largo de Chile. Van ahora rumbo a Urano y Neptuno. El programa del mundo todavía un poco recordando. El análisis es súper importante en mi vida. Lo que les voy a contar ahora es las cosas que uno necesita. Cuando veía Nanotech en la televisión, era súper choro cómo esas cosas que uno de niño se imaginaba estaban tomando forma, digamos. Claro, yo pensaba en esa época que los robots eran así, o así, pero en verdad Fernando Arquímedes me mostró que eran así. Esa es una fábrica de los años 80 que se pusieron de moda donde armaban los autos. Otro de los hitos que puedo recordar, nací en el 75, así que en los 80 y tanto ya veía alta televisión. Soy de la generación que crecimos con la tele. Además de ver a Hernán Orquín, me encantaba El mundo de Jacques Cousteau. Ahora, era chulo porque eran dos mundos distintos. Era como el robot, la tecnología, un mundo totalmente desconocido. Tenía su nave y quizá uno podía ver extraterrestres, bueno, hasta que se movían y se dan cuenta que era una tortuga. Y tenía estos robots increíbles, o sea, no eran robots en verdad en ese momento, pero eran pequeñas naves espaciales que llevaban a la profundidad del mar, que era en ese momento un lugar desconocido, bueno, lo sigue siendo en verdad. Un tercer referente de esos años, que marcaron fuertemente mi personalidad, mi vida, digámoslo así, y sobre lo que les voy a, espero, ir contando, todas las cosas que aprendí, era Carl Sagan. Me acuerdo que hablaba sobre Marte, nos mostraban esos extraterrestres extraños. Marte siempre ha estado en la literatura. John Carter viajaba a Marte a través de una proyección astral. Carl Sagan, probablemente lo conocen, quizás los más jóvenes no, pero digamos que fue el primer divulgador de la ciencia a escala masiva. Tenía un presupuesto súper alto para poder hacer sus videos Cosmos. Y lo interesante es que él deja muchos mensajes, y en eso le deja un mensaje a los que van a estar en Marte. Y entonces el asunto es, bueno, ¿por qué querríamos ir a Marte? Uno se lo podría preguntar. Bueno, es el que está más cerca. Está en nuestra imaginación. Y
Carl Sagan, al final de decir, oye, no sé por qué vamos a ir a Marte, pero vamos a ir, quizás porque somos nómades, porque quizás el 99,9% de nuestra vida como especie la vivimos como nómades, les deja al final este pequeño texto, pero sea cual sea la razón por la que están en Marte, me alegro que estén allí y me gustaría estar con ustedes. Ahora, ¿por qué partí con la televisión, la caja tonta? Como les decía, para nosotros, nuestra generación fue importante. Y como niño me marcó mucho. De cierta forma, cuando uno ve este tipo de cosas, genera una curiosidad, como muy bien decía Ramsey anteriormente, nos hace soñar con lo que podríamos ser, con lo que nos gustaría hacer, nos hace pensar y sobre todo nos lleva a hacernos las preguntas difíciles de, como humanidad, tenemos que enfrentar. ¿Qué queremos ser? ¿Cuál es el futuro de la humanidad? ¿Vamos a ser robots? Eso me llevó con el tiempo a interesarme en la cibernética. Yo no tenía internet en esa época, obviamente no había internet. Bueno, se había inventado, pero no estaba disponible para toda la gente. Yo tenía una enciclopedia que se llamaba Monitor, donde buscaba toda la información, una enciclopedia como 30 tomos, no, eran 20 tomos. Y ahí había escuchado algo sobre la cibernética. Me encantaba la cibernética y me motivó mucho. Después estaba en el colegio y siempre en el área hasta que llegué a la física y la física me fascinó. Y entré a estudiar física. Esto es lo que nos dice el profesor cuando visitamos los laboratorios por primera vez. Ustedes imagínense, 18 años, recién salió del colegio, nos dicen eso y para nosotros fue como, oh, igual, bacán. En realidad muchas veces se dice que en la universidad son como los años maravillosos. Sí, efectivamente, para mí lo fueron. Tenía súper buenos amigos, como decía Alex, bueno, yo estoy ahí, tenía una chasca hasta acá, la verdad. Ricardo, el que está allí, éramos súper juntas, como dicen los chiquillos ahora. Y fue interesante ver cómo en esta facultad, obviamente eso es súper antiguo, no tengo más fotos de esa época porque en esa época no habían fotos digitales. Solamente eran de papel y eran caras. Y uno las cuidaba porque era difícil. Lo pasábamos súper bien. Éramos como un club de toy, literalmente porque no entraban muchas niñas, pero el tiempo fue mejorando eso. Teníamos mucho tiempo e incluso jugábamos mucho. Alex dice, sí. En el muro del centro de alumnos de física había un fierro. Y un día, ocioseando, agarré una silla y la puse ahí. Luego le pintaron la sombra. Y nosotros pusimos un G local. Entonces, la gente que pasaba por ahí miraba y decía, oye, esta silla está al lado. Jugábamos mucho. Muchas veces no teníamos mucho sentido de lo que estábamos haciendo. Y esa época, además, fue súper interesante. Estoy hablando del año 94, 95. Bueno, la internet se empieza a hacer para todos. Aparece la web. Este es el primer servidor web que está en el CERN. Pude verlo en persona. Eso es como para uno que es geek. Esa cuestión a uno lo wow. Yo usé Mosaic. Cuando ningún explorador existía, era Mosaic. Nosotros usamos computadores de 8 MB RAM sin disco duro, con DOS. Y jugábamos y hacíamos de todo, y hacíamos hacking y toda la cuestión. Nos echaban de la sala de computadores. Eran computadores súper bacanes. Como, bueno, imagínense, hace casi 20 años, o 15, 10 años, como 20 años ya, wow. Pasa el tiempo súper rápido. Ok, lo pasamos súper bien. Hicimos, por ejemplo, una visita al cráter de Monturel, si no lo sabían, al sur del Salar de Atacama. Hay un cráter meteorítico de
Bueno, en esa época no se sabía si eran 100.000 o 1.000.000 de años que había caído. Nosotros fuimos y dijimos, era 500.000. Podríamos sacar un promedio, pero pasamos bien yendo. Era como ir a Marte igual. El desierto de Atacama es un poco eso. Aprendimos un montón organizando una expedición. Uno no se imagina la cantidad de detalles que hay que considerar. Luego, con el tiempo, salí de la universidad, anduve dando los pasos por biofísica, hicimos unas empresas con amigos, usando todo el boom de internet, pero era cuando la burbuja explotó, así que no funcionó mucho, pero aprendí harto. Y por eso expuso el destino, entré a trabajar al Colegio San Ignacio del Bosque, como profesor de física, y empezamos a desarrollar con otros colegas algo que en ese colegio no había, que era como una academia. Afortunadamente todo se dio, y desarrollamos una academia para niños con talento académico, o alto interés en la ciencia y la tecnología. En esta academia desarrollábamos proyectos, niños desde 9 años en adelante. Aquí hay justamente 2 ex alumnos míos que están justamente en esa foto. Era totalmente nuevo pensado, ¿sí? Y algo que no se nota ahí, bueno, eso soy yo. No he cambiado mucho, la verdad, pero ahí me faltaba una ceja. No se nota, pero me faltaba una ceja. La ceja se me cayó por estrés. Pasar de la universidad a enseñar un colegio generó tanto esfuerzo que se me cayó la ceja. Bueno, también tenía unos pelones por acá con Matrix. En fin. Por suerte la recuperé, como pueden ver. Fue muy curioso. Cuando estuvimos trabajando en Media Lab, la idea era poder hacer un montón de cosas que no siempre hacíamos los profesores. Bueno, en ese momento yo tampoco lo sabía porque era nuevito, pero que los profesores, los otros no hacían. Y una de las cosas que dije, hacía un curso de física de tercero medio, probablemente se acuerdan del curso de física de tercero medio, uno estudiaba movimientos circunferenciales, entre otras cosas, y dije, vamos a hacer algo distinto. Siempre tratando de buscar, como hemos estado viendo en las últimas presentaciones, esto de tratar de llegar a los estudiantes. Aquí la propuesta fue aprendizaje basado en problemas. La idea es que se les planteaba un problema a los estudiantes, súper abierto, y ellos tenían que resolverlo. Aquí el problema era, para el 2016, que es un meteorito, hay que salvar a la mayor cantidad de gente. Así que tienen que construir estaciones espaciales. Estas estaciones tienen que tener gravedad, tienen que proteger del ambiente, tienen que mantener a 10.000 personas. Obviamente no podemos construir muchas, así que además tienen que definir quiénes van a ser los elegidos. Es interesante ese último punto porque además de que los niños, bueno, los estudiantes jóvenes ya, tenían que diseñar y considerar un montón de variables, además del movimiento circunferencial, que era la idea de hacerlo girar, tenían que hacer un póster y sobre todo al momento de decidir quién iba, las discusiones fueron de alto nivel. Nosotros, y ahí aprendí algo súper importante, tendemos a subestimar a los estudiantes, a los niños sobre todo. Me sorprendió mucho cuando los mismos estudiantes daban cuenta de qué regla, la ética, digamos, que uno debería tener, a quién vamos a salvar. Finalmente estuvimos como una hora de clase solamente discutiendo sobre eso. Al principio costó un montón convencerlos de que siguiéramos esta lógica, esta forma, esta metodología de aprendizaje, porque estaban perdidos. Y está bien que se pierdan. El problema es no perderle la huella. Y al final tampoco querían volver a las clases estándar donde yo hablaba. Como estudiante de física no fui bueno, ¿sí? Del montón, digamos. Pero gracias a que me hice profesor, llegué a lugares donde no había pensado. Eso es debajo, a 100 metros de profundidad en el CERN. Ese es uno de los aparatos que se usan para medir las partículas que salen en los choques del CERN, o sea, del acelerador de partículas, que está en Suiza. Ahí estoy con la antimateria, había huido con ella, porque además justo coincidió que en la visita estaba esta película de Ángeles y Demonios, estaban todas las cosas de Ángeles y Demonios, y esa era obviamente no era antimateria, ¿verdad? Era mula, pero era mucho la experiencia de ir corriendo por los pasillos del CERN con la antimateria y gente detrás de mí persiguiéndome. Es un juego. En el CERN, una de las cosas que aprendí es que efectivamente los físicos siguen teniendo juguetes, pero muchísimo más caros,
El CERN, el LHC es quizá una de las máquinas más caras del mundo, la más grande del mundo, la más compleja. Trabajan 50.000 personas en el CERN. Hay físicos por todo el mundo trabajando en sus datos. Es una cosa impresionante. También presentando los proyectos que hacíamos en educación, también me tocó viajar un montón. Quizás no habría viajado si hubiera sido físico, no sé. Ahora, voy a empezar a cerrar la charla y quizás me voy un poco más a los conceptos que son más de educación. Nosotros hablamos de currículum. Cuando hablamos de currículum, el currículum es una palabra súper antigua, pero más bien se define a principios del siglo pasado por Tyler. Habla sobre el qué enseñar, cómo enseñar, cuándo lo vamos a enseñar. Cuando yo soy capaz de responder esas preguntas, estoy definiendo un currículum. Se agrega también un cómo voy a evaluar los aprendizajes. Esta forma de ver la educación está basada en los procesos fordianos de producción. De ahí vienen todas las analogías. Cuando ustedes dicen vamos a formar estudiantes, vienen de ahí, ¿sí? Del proceso mecánico de tomar una barra de hierro, doblarla y darle forma. Y cuando esta barra no está buena, sale la línea de producción para ser desechada o ser clase B, clase C, clase D. Claramente la educación no puede funcionar así. Este es un concepto de currículum un poco antiguo, pero está súper distribuido. El por qué es lo que de cierta forma falta. ¿Por qué quiero que ustedes aprendan esto? ¿Por qué tengo que enseñarles esto? Ese por qué recién se puso en duda en los años 60, ¿sí? Cuando empieza a desarrollarse la pedagogía crítica. En Latinoamérica con Paulo Freire, en Inglaterra y en Europa en general con Pierre Bourdieu y otros sociólogos. Eso me llevó a ser el magíster en educación. Mi tesis se llama La búsqueda de la felicidad en la escuela, un estudio sobre el discurrir de las representaciones sociales de la felicidad en el currículum escolar. Es de ciencias sociales, es más, es de lingüística, es de discurso. Me costó un montón, pero logré pasarme al otro lado, podríamos decir, de las ciencias naturales, de la física. Me pasé al lenguaje. Y llevo mucho tiempo trabajando en esta tesis, porque cambiar de mindset es muy difícil. Aprendí un montón. Y espero pronto presentarlo. Es más, uno de los profesores que la revisó me agregó una frase, que es la que aparece acá, que es de John Dewey. Si no conocen a John Dewey, bueno, conózcanlo. Es de 1900, un filósofo de la educación. Cuando uno lo lee, dice, oye, esto es lo que estamos haciendo ahora. ¿Sí? Estamos 100 años atrasados. Él ya lo había pensado. Con la fundación empezamos a desarrollar distintos proyectos. Siempre pensando en los niños. Ahí, bueno, él está tirando un cohete de aire comprimido y le quedaba un poquito grande el casco, entonces se le caía. Pero él tenía que girar la perilla para lanzar el cohete. Estábamos en el Parque Bicentenario, fue en un evento FIS de hace 2 semanas atrás. Y ahí lo lanzaba y se fue el cohete. Es tan rápido, alcanza hasta 40 metros de altura. Es genial tirar cohete de papel. Hicimos otras actividades, trabajamos con cosas súper concretas, un poco como lo que hacías tú. Y la idea es siempre que trabajamos con los niños, con mentores y con adultos. Es sorprendente, pero al mismo tiempo triste, escuchar que un papá te dice, ¡ay, nunca vi a mi hijo tan concentrado! Si él tiene déficit atencional y estuvo 2 horas construyendo algo. O sea, el problema no es el niño, puede que tenga déficit atencional, el problema somos nosotros los profesores. ¿Sí? Lo que tú decías de Csikszentmihalyi, el flujo, eso es. Empezamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa en colegios de privados, financiados por la empresa NAP, que básicamente compró los sets, y empezamos a trabajar con los profesores. Así como, oh, nadie piensa en los niños. Bueno, tampoco hay mucha gente que piensa en los profesores. Y empezamos a trabajar con los profesores, cada uno recibe su laboratorio de robótica, y esas son algunas de las ideas que ellos exploran después de cuando les preguntamos qué les parecía esto. Entonces, ya me
pasó un poquito, así que vamos a avanzar rapidito. Yo no vengo a vender, vengo a regalar. Las 3 C. Hasta ahora creo que esto son como las 3 reglas de Ramsey. Están guiando mi trabajo. Esto es lo que he aprendido. ¿Okay? La curiosidad es lo que nos motiva a conocer. Si no hay curiosidad, no hay forma de aprender. La creatividad es la forma en que cambiamos el mundo. Siempre queremos cambiar el mundo. Lo hacemos creándolo. Cada vez que hablamos, cada vez que estamos aquí y cada vez que yo, de cierta forma, les hablo a ustedes y a ustedes parte les queda dándole vuelta, estamos creando realidad. Esta creatividad no solamente consiste en construir un objeto concreto. Estamos creando cultura a cada rato. Y es súper importante tenerlo en cuenta por la responsabilidad y los aspectos morales que conlleva. La comunicación. Yo puedo crear algo, pero debo comunicarlo. Cuando lo comunico, eso que creé pasa a ser real, pasa a ser parte de nuestra cultura. Esas son las 3 C. Y finalmente quiero decir que los profesores debiéramos ser exploradores del mundo natural y cultural. Lo que he intentado mostrarles en mi trayectoria como un explorador, visitando distintos lugares súper choros, pero también conociendo gente súper distinta que uno no está acostumbrado a conocer. Y alguna receta para ser explorador: no tener miedo a ser ignorante, aun cuando todos esperen que no lo sean. Si soy profesor, tú no puedes ser ignorante. Falso. Mirar con los ojos de los estudiantes y con los del adulto. Hay que mirar a través de los ojos de los niños, pero también mirar a través de los nuestros. Usar la experiencia para guiar y dejar libre, sobre todo cuando cometan errores. El error actualmente es sumamente castigado con malas notas. No hay aprendizaje a la mala nota. El mundo está en constante creación, siempre hay nuevos territorios que explorar. O sea, esto nunca se va a acabar. Y lo más importante, nunca hay que dejar de disfrutar el aprender. Eso es lo que nos gusta. Eso lo dijo Natalie Portman años atrás. Natalie Portman, seca ella. Ella decía: me carga estudiar, pero amo aprender. Aprender es precioso. Cuando la escuché dije, me hizo ruido, hasta que después de esto vuelvo a mirarla y obviamente tiene mucho sentido. Y para despedirme, quiero terminar con una frase, así como bien cliché, que tiene que ver justamente con la felicidad y el crecimiento. Muchas gracias.